es el tema, ¿verdad? Que corresponde al día de hoy, que es el tema de Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo. Y vamos a hablar de una de las personas con la cual yo me identifico muchísimo en la palabra del Señor y creo que debe ser la referencia de muchos de nosotros como cristianos, ¿verdad? Como seguidores de Dios, como hijos de Dios. Y quiero ministrar o empezar, ¿verdad?, a dar esta palabra basado en este mismo tema que ya se ha empezado a trabajar en el día de hoy. Y quiero ir como por escalas, ¿verdad?, con este tema de Jesucristo. Y quiero hablar en varias dimensiones acerca de la vida de Jesús o de Jesucristo. Y quiero hablar primero de su vida de manera humana, ¿verdad?, de su desarrollo, de cómo surgieron las cosas desde su nacimiento. Quiero hablar de su obra y quiero hablar acerca de sus manifestaciones. Y nosotros sabemos, para nosotros no es un secreto, ¿verdad? Nosotros como cristianos evangélicos creemos en la deidad de Dios y por consiguiente creemos también en la Trinidad. Creemos en un Dios trino, que es un Dios en esencia, pero que está dividido en tres, ¿verdad? Una misma esencia con tres personas diferentes que hacen asignaciones diferentes, que trabajan de manera diferente. Pero en esta noche vamos a enfocarnos en la vida de Jesús, en Jesucristo. Y yo creo que usted entienda que Jesús no empezó a existir cuando existió. No sé si me va tomando el hilo, vaya tomándome el hilo. Jesús no empieza a existir cuando existió, sino que él existía antes de su manifestación. Antes de él manifestarse, ya él existía desde la eternidad y hasta la eternidad. Toda persona que viene a la tierra depende de él para que se cumpla la promesa que él hizo en los cielos de ser nuestro Salvador. Sin él, el plan de salvación hubiera fracasado debido a que su misión era necesario para que todos los después de él pudieran manifestarse. Pero ¿cómo así? Si Adán fue antes que Jesús. Y yo te acabo de decir que Jesús no surgió cuando surgió, sino que Jesús antes de surgir ya había surgido. Entonces, Jesús, la palabra del Señor establece en el antiguo pacto de manera muy determinante. Varios profetas empezaron a predecir acerca de Cristo, acerca de Jesús. Y si vamos a la Biblia, podemos ver que Noé, óigame bien, Enoc vio que Jesús moriría en la cruz y resucitaría. De igual forma, Noé y Moisés también testificaron de él antes de él manifestarse. Yo quiero que usted entienda y sepa o rectifique, ¿verdad?, los estudiosos de la palabra, que unos 800 años antes de Jesús manifestarse de manera corpórea en la tierra, ya él existía, ya él estaba, ya estaba predicho, ya se estaba profetizando acerca de él. Dicho esto, entonces, quiero decir que en el plan de Dios, en el corazón de Dios, antes de que algo se geste de manera física, hace rato que en su eternidad ya eso estaba prefijado. Así es que unos 800 años antes del nacimiento de Jesús en la tierra, Isaías había predicho de su vida. Isaías había hablado acerca de él y usted conoce esta historia. ¿Y cómo se confirma que se estaba profetizando de Jesús antes de que él se manifestara? En Isaías capítulo 55, que es un texto bíblico muy conocido por nosotros, Isaías profetiza hablando de Jesús de la manera siguiente. Ya Isaías está hablando acerca del renacimiento a través del sacrificio de Cristo. 800 años antes, en Isaías 55, él dice lo siguiente. Oye bien,
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. Ciertamente Él llevó todas nuestras enfermedades, sufrió nuestras dolencias, y usted se sabe todo el tema, usted se sabe todo ese texto que desde niño hemos escuchado. Es decir, que ahí confirma de que Jesucristo, antes de ser manifestado a los hombres, su nacimiento, su manifestación, ya se venía profetizando por los profetas del antiguo pacto, que estaban para revelar lo que se aproximaba en el futuro. Pero cuando se manifiesta entonces el tiempo de que Jesús, ¿verdad?, venga aquí a la tierra, y todos sabemos que Jesús se manifiesta a través de un vientre, aunque Él existía espiritualmente, aunque Él estaba ya con el Padre, conectado al Padre. Usted sabe que Dios es espíritu, y para poder conectarnos con Él, necesitamos hacerlo en el espíritu. Pero Dios necesitaba de un cuerpo humano, de alguien que viniera de manera corpórea para poder, ¿verdad?, cumplir con el plan de redención para que cada uno de nosotros pudiéramos ser alcanzados. Así es que dentro de ese propósito entonces viene la gestación para que Jesús se pudiera manifestar. Y eso usted conoce la historia, cuando Jesús viene a nacer entonces de manera corporal a través de la Virgen María, cuando el ángel visita a María y visita a José y le hace entender que ciertamente ellos iban a ser padres, iban a representar la paternidad terrenal y humana de un hombre que venía a dividir la historia de la humanidad, que venía a desatar el plan de redención y el ministerio más poderoso que pudiera pasar sobre el globo terráqueo llamado Jesús. Pero lo que me llama la atención es aquí donde empiezo, ¿verdad? El punto de mi intervención es que cuando María recibe la visita del ángel, cuando María recibe, aleluya, la palabra de parte de Dios, cuando María recibe de parte del Señor de que ella en su vientre se iba a gestar el Salvador de la humanidad, entonces empieza a cumplirse lo que 800 años se venía profetizando. Y quiero hacer un paréntesis ahí para decirle a alguien en medio de este tema que antes de que se manifieste, antes de que tú veas la manifestación de lo que Dios ha dicho, va a haber una trayectoria que tú tienes que pasar. Se duró 800 años diciendo de que un Salvador se iba a manifestar, de que Jesús iba a nacer. Sin embargo, luego de 800 años, eso se manifiesta. Y hay algunos de ustedes que tienen 3 años esperando algo, que tienen 2 años, que tienen 3 meses y ya están en batalla porque Dios no le ha contestado. Y usted está queriendo hacer lo que le da la gana porque no se ha gestado lo que Dios ha dicho. Pero si Jesús, que fue el papaupa de la matica, como decimos aquí en Dominicana, si Jesús, que fue Jesús, duró 800 años a la Mirca para manifestarse, ¿quién eres tú que le vas a meter presión al cielo para que manifieste lo que Dios ha dicho que tú no estás listo para manifestar? Entonces, después de 800 años, viene Jesús, y cuando Jesús se va a manifestar, entonces empieza el verdadero juidero. Cuando Jesús está a punto de manifestarse, cuando Dios le habla, cuando Dios le dice a María, óyeme bien, en tu vientre se va a concebir un milagro tan poderoso que es el que va a dividir la historia de la humanidad. Con palabras llanas, dice alguien que es el juidero. El juidero es el corre, la batalla, la lucha, ¿verdad? El proceso. Para los que no son dominicanos y no entienden esa aplatanación de nosotros aquí. Empezó el show, el problema, la batalla, la barastoquia. Entonces, exactamente, revolú. Entonces, cuando Dios le habla a la Virgen María y le dice, gloria al Señor, de que de ella iba a nacer este niño que iba a impactar la historia de la humanidad, empezó la persecución.
Y yo quiero que tú entiendas que si Dios ha dicho, que si Dios ha declarado algo para ti, hay un corre-corre cuando tú estés al punto de alumbrar lo que se va a manifestar, que se va a revelar. Dice que empezó la persecución y este hombre que estaba puesto, aleluya, Herodes se levantó para matar a todos los niños porque se percibía, se olía que algo poderoso estaba a punto de nacer. Y oye bien, la familia María y su comprometido José, porque Dios te mete en unos líos de cosas que aparentemente para la tierra no tan legales, pero él te dice que eso es lo que va. Dios los visita a ellos y le dice a ellos, ustedes tienen que salir corriendo porque ciertamente Herodes va a buscar el niño para matarlo porque no va a querer que nazca, porque ya se dijo que hay un niño poderoso que va a nacer. Ellos tuvieron que huir por la persecución que había, porque se había dado un edicto de que todos los niños menores de 2 años tenían que ser degollados y ellos tuvieron que salir corriendo. Y cuando ellos salen corriendo por orden de Dios, y yo quiero decirte a ti que estás ahí, procura que si sales corriendo sea que te dio la orden. Porque hay gente que tiene la palabra, pero todavía Dios no le ha dado la orden de que salga corriendo. Tienes que saber si estás corriendo de tus enemigos porque estás intimidado o tienes miedo o porque Dios te dijo que te esconda para preservarle la vida a tu propósito, para preservarle la vida a lo que Él va a gestar a través de ti. Pero todavía no quiero meterme muy profundo ahí porque quiero hablarle de la vida de Jesús en cuanto a su humanidad. Quiero hablarle de la vida de Jesús en cuanto a su humanidad. Si es que ese Jesús que estaba predicho por los profetas 800 años antes, entonces se manifiesta. Y cuando se manifiesta, yo te voy a hablar de los primeros años de Jesús. Jesús tuvo que pasar por una trayectoria de formación, por una trayectoria de preparación para llevar a cabo el propósito por el cual él había venido a la tierra. Y yo creo que tú sepas que toda la vida de Jesús es un espejo, es un reflejo, es una guía, ¿verdad? Es un modelo a nosotros como la generación de este tiempo, que tenemos que entender que para poder manifestar el propósito de Dios en nuestras vidas, tenemos que pasar por todas estas etapas. Número 1, los primeros años de Jesús, para poder cumplir con los requisitos de la ley judía, Jesús había sido circuncidado, número 1. Número 2, Jesús tuvo que ser presentado en el templo. Fue circuncidado porque como hombre, al Jesús ser manifestado como hombre, tuvo que cumplir toda la ley judía como hombre. Jesús no fue un ser extraterrestre o con un supercuerpo. Jesús tenía un cuerpo humano normal igual a todos los hombres. De hecho, sabemos que era 100% hombre y 100% Dios. Cuando Jesús como niño empieza a desarrollarse, porque todos los niños judíos de antes de los 10 años, de los 12 años, ya tenían que estar instruidos y conocer lo que era todo el Pentateuco. Usted le hablaba o le habla a un niño judío de 8, 9, 10, 11 años y tiene la capacidad de recitarte toda la ley, porque es algo que está estipulado, está establecido, es parte de su cultura, es parte de lo que ellos son. Tal vez el hijo de usted está jugando con una tablet, tenga un iPad y usted lo tenga viendo todos los muñequitos que hay y todas las series raras y extrañas y esté viendo Naruto y sepa todas las versiones de Goku, pero todavía usted no le ha enseñado ni siquiera qué dice Génesis 1:1. ¿Alguien está aquí? Entonces la vida de Jesús estaba fundamentada. Veo más que están huyendo a quitarle la tablet a los muchachos. Entonces, usted está orando y está metido en un Zoom buscando a Dios, pero el muchachito está enfocado en la tablet viendo a Naruto. Está enfocado viendo cómo Goku se transforma y de repente se te esté trayendo en la casa y tú crees que es algo normal, pero son esos espíritus que lo están poseyendo, porque mientras tú te estás llenando de gloria, tu hijo te está llenando de espíritu raro. Pero eso no es el tema, ¿verdad? Hice un paréntesis aquí para hacer una comparación de cómo fue la preparación de Jesús. Tranquilo, que yo vine al paso lenta en estudio el día de hoy. Entonces, Jesús
estaba siendo instruido según la ley judía desde niño, y Jesús estaba haciendo, número uno, cumplió con los requisitos de la ley judía. Número dos, había sido circuncidado, porque usted sabe que todos los judíos tenían que ser como circuncidados. Había sido circuncidado. Para la gente que no quiere cumplir con las leyes terrenales, porque ellos tienen una misión demasiado poderosa y tienen que salir corriendo. No, Jesucristo, del personaje que estamos hablando hoy, ¿verdad? Siendo hijo de Dios, tuvo que cumplir con todas las leyes que se estipulaban el pueblo judío. Entonces fue presentado en el templo y se quedó allí en un lugar al que volvió. Jesús se fue y volvió cuando ya era un joven durante la fiesta de la Pascua. Y usted sabe que ahí entonces se manifiesta cuando Jesús, ahí se manifestó cuando Jesús se queda en el templo y sus padres y los padres de Jesús empezaron a buscarlo y no lo encontraban porque Jesús estaba en los negocios del Padre, y usted conoce toda la historia acerca de la vida de Jesús. Entonces, esos fueron los primeros años de Jesús. Había una vida oculta que tenía Jesús, que tenía que ver también con su preparación. Y según los escritos de los evangelios, desde que Jesucristo tuvo 12 años hasta que empezó su vida pública, pasaron 18 años. Escúcheme. Estamos estudiando la vida de Jesús, que es el modelo a seguir de la iglesia. Es el modelo a seguir de cada ministerio. Es el modelo a seguir de cada gente que ha creído, que ha confiado, que ha seguido a Cristo, que ha seguido a Dios, perdón. Entonces Jesús, pasaron 18 años de su vida en los que se desconoce qué pasó con él. Jesús se convirtió en un carpintero aparentemente ordinario. Pero en medio de ese tiempo había una preparación del Padre sobre su vida. Vengo a hablarle a gente que aparentemente están escondidos, que aparentemente están desconocidos por el sistema, pero Dios te está diciendo, en medio de esa preparación ordinaria, yo estoy gestando un llamado extraordinario en ti. Tranquila, tranquilo, no quieras salir antes de tiempo, no quieras gestar algo que todavía no ha salido del corazón de Dios y que todavía tú no estás listo para hacerlo. Óyeme bien, Jesús desde antes de nacer estaba escrito todo lo que tenía que ver con él, Ana Luisa. Estaba escrito todo lo que Dios había desatado para su vida. Estaba escrito todo lo que Dios había dicho. Estaba profetizado, señores, 800 años antes. 800 años antes se profetiza. Después de 800 años, entonces Jesús nace. Y cuando Jesús nace, entonces tiene que vivir una vida ordinaria que lo iba a llevar a vivir la vida extraordinaria que el Padre había dicho de él. Entonces, usted tiene que entender que esa situación ordinaria que usted está viviendo, aparentemente, hay gente que Dios lo está preparando en una oficina. Hay gente que está en un escritorio y para muchos son desconocidos, pero el cielo escribió una historia de ti, al igual que Jesús, y eso está profetizado. Y yo quiero decirte en esta noche que de esa posición ordinaria, Dios te va a llevar a una posición extraordinaria, porque fue lo que se escribió de ti. Hay gente que está haciendo al igual que Jesús, preparado detrás de un computador en su trabajo, quizás en un negocio de su familia. Quizás tú estés, de hecho, en la parte del servicio, en la parte de la limpieza de la iglesia. Quizás tú estés en una posición que no sea muy llamativa. Quizás tú estés en una posición que no llame mucho la atención. Que te vean como una simple, como un simple. A Jesús lo veían como un simple carpintero, pero había un propósito eterno detrás de él. Había un propósito de que él iba a ser el que iba a dividir la historia de la humanidad. Jesús era un simple. Así es que tú, si te han dicho que tú eres un simple, no te sientas mal. Porque de los simples, Dios manifiesta, trae, gesta gente extraordinaria que pone el mundo espiritual de cabeza y empieza a darle tormento al diablo y a sus demonios. En el nombre de Jesús.
Entonces, pasados estos años, ¿verdad? Ya hablamos acerca de lo que era la vida de Jesús como hombre, ¿verdad? De manera humana, Jesús, de igual forma, usted sabe, se hizo un carpintero, Jesús trabajó y todo lo demás. Pero la Biblia establece que pasados 33 años, pasados 18 años, luego de los 12 años que Jesús se queda en el templo, cuando Jesús cumple sus 33 años, hay una manifestación. Y esa manifestación empieza a darse cuando Jesús entonces viene a cumplirse la otra profecía de él y de Juan el Bautista, del encuentro que tuvieron desde el vientre. Y cuando Jesús entonces se revela y se manifiesta, va al Jordán para ser bautizado por Juan. Y es entonces ahí cuando empieza la parte sobrenatural de Jesús. Empieza entonces el llamado eterno. Empieza entonces a gestarse el propósito por el cual Jesucristo había venido aquí a la tierra. Vida humana como hombre. Ahora, vida humana como un gestador y manifestador del propósito de Dios en la tierra. La palabra del Señor establece que cuando Jesús viene a Juan a ser bautizado por él en el Jordán, se retira luego de ahí, ¿verdad?, al desierto, 40 días de ayuno y de oración, y está ahí con el Señor. Jesús empieza a ser tentado, y cuando es tentado, sale, ¿verdad?, en el poder del Espíritu de esta tentación y de este propósito, y vuelve a Galilea, visita Nazaret y luego se traslada a Capernaum. Jesús, luego de recibir el bautismo de Juan en el Jordán, comenzó su predicación en Galilea, pasó sus últimos momentos en Jerusalén. Entonces ya Dios estaba preparando el lugar, los lugares donde Jesús como hijo corpóreo iba a manifestar, iba a gestar el propósito real y eterno por el cual él vino aquí en la tierra. Yo creo que tú entiendas que tú puedes hacer muchas cosas, tú puedes emprender muchas cosas, tú puedes desarrollarte en muchas áreas, pero hay un propósito eterno específico que es el que le va a dar el verdadero sentido a tu vida, y es el propósito espiritual por el cual tú viniste aquí a la tierra. Es el llamado de Dios sobre ti. Tú podrás desarrollarte en muchas cosas, pero el propósito por el cual Dios te escogió, el propósito por el cual Dios te llamó, el propósito por el cual tú viniste a esta tierra, era para manifestar lo que Dios declaró para ti. Ahora me voy. Características de Jesús. Jesús, número uno, era el hijo unigénito de Dios. Era unigénito hijo de Dios. Por eso dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Jesús era el unigénito hijo de Dios. Era el hijo de Dios desde la eternidad. El Señor permite que él sea gestado en el vientre de una mujer para manifestar un propósito en la carne y darnos, ¿verdad?, un modelo a seguir a la generación que iba a recibirlo a él por la fe. Número dos, Jesús vivió una vida perfecta. Yo quiero que usted entienda, yo sé que usted lo sabe, pero se lo repito. Jesús vivió una vida perfecta. Estamos estudiando la vida de Jesús porque Jesús es el modelo a seguir de nosotros. ¿Qué me da a entender eso a mí? Mucha gente, mire, hace un rato yo estaba hablando con alguien, esta tarde, yo estaba hablando con alguien y me decía, no, que está un poco desviado y desalineado. Y me decía, no, porque lo que pasa es que yo estoy desalineado, yo sé que estoy desalineado, pero es que fulana no me da ejemplo, es que fulana también me hace como que yo me mantenga en la situación que estoy, porque no se comporta como cristiana, es cristiana en la iglesia, pero no es cristiana en la casa. Y me planteó un sinnúmero de cosas, y yo, aliando esa conversación que tuve con esa persona, estoy conectando eso, y es que la Biblia manifiesta a Jesús
como el modelo a seguir. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, dando a entender que Jesús vivió una vida perfecta para darme ejemplo a mí de que yo puedo vivir no conforme a mi hermano, no conforme al líder que está fallando, no conforme al líder que está pecando, no conforme al líder que no está dando ejemplo de un verdadero cristiano, sino que yo tengo que vivir conforme a él. Luego de esta noche, usted escuchar y estudiar todo este día acerca de la vida de Jesús, usted no puede poner como pretexto referencia a otro para usted ser fiel a Dios. Usted no puede poner como referencia a otro para usted agradar a Dios. Usted no puede justificarse en sus líderes para usted hacer la voluntad de Dios. Usted no puede justificarse en sus pastores para usted hacer lo que tiene que hacer. Usted no puede agarrarse de su hermano, ni de su mamá, ni de su papá, porque Cristo vivió una vida perfecta, de perfección genuina, total, para darte ejemplo a ti, para darme ejemplo a mí. Él vivió una vida perfecta y dice la Biblia que fue tentado en todo, pero no pecó. Yo no te estoy hablando de Juan, yo no te estoy hablando de Pedro, yo no te estoy hablando de Lucas, yo no te estoy hablando porque hay gente que se enfoca, óyeme bien, hay gente que se enfoca en errores de los profetas de la Biblia para ellos cometerlo. Pero yo creo que tú sepas, porque cuando la gente está empichonada y se le mete en su diablo, ellos se justifican y dicen, pero si hasta los hombres grandes de Dios pecaron y fallaron, ¿cómo tú me puedes condenar a mí si yo pequé, si yo fallé? A ti no te están llamando a seguir un modelo solamente de los profetas. Las cosas negativas que están en la Biblia de los profetas, los errores de ellos, están ahí para que tú no los repitas, no para que tú lo hagas porque ellos lo hicieron. Pero la Biblia mía me dice, la palabra de Dios establece que Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. ¿Para qué? Siendo hombre, sintió como hombre, sufrió como hombre, padeció como hombre, lo criticaron como hombre, lo burlaron como hombre. Oh, gloria al Señor. Hicieron de todo con él como hombre, pero no pecó, para darte ejemplo a ti que quieres vivir pecando, pero no pecó para decir que tú no vas a agradar a Dios porque tus pastores están en la carne, para decir que tú no vas a hacer la voluntad de Dios porque tus líderes no te dan ejemplo. Y Dios te está diciendo en esta noche, el ejemplo tuyo es Jesús. Jesús es la referencia mayor de la iglesia, y la palabra del Señor establece, puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador de nuestra fe. El problema es que tú estás buscando modelos de la tierra para poder justificar tu maña y tus errores espirituales. Pero dice la Biblia, tú estás buscando. ¿Cuánta gente buscando modelos en la tierra cuando tiene un modelo intachable en la palabra? ¿Cuánta gente que se enamora del manto de otro y todavía no se ha enamorado de Jesús? ¿Cuánta gente que anda detrás de fulanito porque tiene un manto fuerte, pero todavía no has estudiado la vida de Jesús? Por eso caes en los mismos lazos que ellos, por eso cometes los mismos errores que ellos, porque los espíritus que los gobiernan a ellos, cuando tú te enlazas a ellos, empiezan a gobernarte a ti. Pero si lo escoges a él, pero si lo miras a él, si Jesús es tu fuente, si Jesús es tu referencia, si Jesús es tu guía, yo te aseguro a ti que en él tendrás el modelo correcto para hacer lo que tienes que hacer. Escúchame bien, escucha, como dice por ahí. Usted tiene que entender que no hay un modelo de referencia más grande en su vida que la vida de Jesús. Y hay mucha gente que está peleando con cosas. Escúchame bien, tú que estás batallando con espíritus raros, con cosas extrañas, ¿sabes por qué? Porque estás conectado a gente que no tiene el modelo de Jesús en su simiente. Estás conectado a gente porque aparentemente tiene followers, tiene muchos followers, aparentemente tiene muchos aplausos de los hombres, aparentemente tiene mucha bulla, pero no tiene la vida de Jesús en su vida. Y yo quiero que tú entiendas que tu modelo de referencia, tú puedes admirar a alguien, tú puedes que alguien te quiera querer mucho a alguien, tú puedes admirar lo de Dios en una persona, pero mi Biblia dice que tus ojos tienen que estar puestos en Jesús. En Jesús, puesto los ojos en Jesús. No, puesto los ojos en Patricia Bonelli. No, puesto los ojos en ¿cómo es que se llama la que me invitó a este asunto? En Joe. No,
puesto los ojos en Lidia. No, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Tú sabes por qué te está diciendo eso? Te está diciendo a ti, pon los ojos en aquel que vino como hombre, pero no pecó, para hacerte entender a ti que en tu carne tú puedes resistir todo lo que venga. Óyeme bien lo que yo te voy a decir. Todo lo que a ti te atemoriza, todo lo que viene a ti a visitarte, todo lo que viene a ti para encararte, está por encima de la capacidad de resistencia que a ti te pusieron dentro. Pero para tú poder interpretar eso, la vida de Jesús tiene que hacerse vida en tu vida. Para tú poder entender eso, tú no puedes verme a mí como punto principal de referencia, sino verlo a él. Hay gente que dejó de mirar a Jesús para empezar a mirar a un seguidor de Jesús. Y recuerda que dentro de los seguidores también habían farsantes. Alguien tiene que adorar hoy. Estamos hablando de Jesucristo, de su vida. Y yo voy a dejar ese ahí y voy a seguir. Jesús vivió una vida perfecta. Número 1, era el unigénito hijo de Dios. Número 2, vivió una vida perfecta. Número 3, para los que anotan, nos enseñó a amar y a servir a nuestros semejantes. El sacrificio de Cristo es la mayor manifestación de amor que puede recibir la humanidad. De hecho, la Biblia lo confirma cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, que envió a su único hijo, para que todo aquel que en él crea que no se pierda, mas tenga vida eterna, dando a entender que la manifestación de amor más grande, más poderosa que nosotros podemos tener, está descrita en la vida de Jesús, conectada hacia el Padre. Jesús nos enseñó a amar y a servir. Esta palabrita me encanta. Y a servir. A servir, señores. A servir a nuestros semejantes. El ministerio de Jesús, la trayectoria de Jesús está muy enfocada en el amor, porque donde Jesús llegaba, Jesús hacía cosas extraordinarias. Y lo que te mueve a accionar en compasión hacia los demás es el amor. Por eso hay gente que tiene mucha posibilidad de hacer, pero no hace nada. ¿Usted sabe por qué? Porque el amor del Padre todavía no se ha manifestado sobre ellos. Porque todavía ese amor de Jesús, la vida de Jesús, no se ha manifestado en ellos. Porque el amor te lleva a compasión, te mueve a compasión. Por eso es que hay gente que sabe de procesos tuyos y de gente que está al lado tuyo. Y tú dices, pero que fulano puede, pero que fulano pudiera ayudarme, pero que fulano pudiera meterme la mano. No, pero lo que pasa es que como la vida de Cristo no está sobre su vida, solamente aquel que tiene la vida de Cristo sobre su vida es movido a compasión. Hay mucha gente que tiene mucha Biblia, hay gente que tal vez tiene mucho talento, pero no tiene amor y no puede ser movido a compasión. Y dice, y a servir a nuestro semejante. Para la gente del pechito, para los ministros que están aquí conectados, para los poderosos, para la gente urramansa, que entiende que como es un ministro, no tiene que servir. Yo quiero que usted busque, porque parece que usted no ha estudiado o no sabe lo que es el significado de la palabra ministro. Y un ministro no es más que un servidor. Si usted es un ministro, pues usted no es gran cosa, usted lo que es un servidor. Y cuando usted reconoce que usted es un servidor, pues entonces usted empieza a ser grande.
para los serafines que están aquí, que entienden que hay que rendirle pleitesía, para los sacrosantos que están en un nivel más allá del cielo. Jesucristo nos enseñó a amar y a servir a nuestros semejantes. Yo casi termino, no se preocupe. Solamente le voy a dar 5 características de Cristo. Así es que si usted tiene la vida de Cristo en su vida, usted tiene que saber que usted tiene que vivir una vida. Mire, hay un grupo de gente que dice, no, porque nadie es santo, para justificar su manera impía de vivir. No, porque nadie puede juzgar a nadie porque nadie es santo. Todos estamos luchando, nadie es santo. Pues yo le digo, bueno, pues si usted no es santo, usted tiene que hacer confesión de fe y levante su mano ahí para ponerlo a hacer la oración para usted convertirse. No, parece que nadie aquí lo ha escuchado, pero yo lo he escuchado. No, porque nadie es santo, nadie es tan santo. Usted está llamado a ser un santo, porque eso es lo que dice la Biblia. Y no es una condición, no es condicional. No es si usted puede o si quiere, es un mandato. Ser santo, primera de Pedro 1:16, ser santo, sean santos. O sea, es un mandato, es una orden. Sean santos porque yo soy santo. O sea, no es una opción de que si tú quieres y si tú puedes en el camino. Entonces, si usted no está dentro de la lista de los santos, pues entonces usted está en la lista de los impíos. Y si usted está impío, hay que esta noche hacerle confesión de fe, porque si Cristo viene o pasa cualquier cosa, se lo lleva el COVID, usted se va para el infierno y se lo lleva el diablo. ¿Usted me está entendiendo? Eso es. No se puede suavizar esto porque hay dos. O Dios o el diablo. Y el que no está conmigo, dice la Biblia, desparramos. O usted tiene a Dios o usted tiene al diablo. O usted tiene la agua dulce o usted tiene el agua salada. O lo posee el Espíritu Santo o usted está lleno de demonios. Eso es lo que hay. Entonces, yo le dije que ya estoy casi acabando, ¿verdad? Para que no me saquen del sur. Jesucristo. Característica número 4. Jesucristo fue el fundador. Y cuando yo estaba estudiando esto, yo me gocé demasiado y dije, ay, Dios mío, esto está poderoso. Jesucristo fue el fundador de la verdadera iglesia. De la verdadera iglesia. ¿Cómo así, predicadora? Para la gente que se queja de la iglesia, del ministerio donde Dios lo estableció. Aquí sí hay chisme, aquí sí hay contienda. Ay, pero el pastor, ay, pero los líderes, ay, pero no me gusta esto. A uno no le gusta la adoración, a otro no le gusta como la danza, a otro no le gusta la visión de la iglesia, a otro no le gusta el pastor, a otro no le gusta esto, a otro no le gusta lo otro. Y yo quiero que usted sepa que el lugar donde Dios lo plantó no es precisamente de que usted le guste o no le guste. ¿Por qué? Jesucristo fundó la verdadera iglesia y en esa verdadera iglesia habían 12, escogió a los 12 apóstoles, a los 12 discípulos, ¿verdad? Jesucristo en esa verdadera iglesia escogió a los 12 apóstoles, a los 12 discípulos. Y yo pensando eso en el Espíritu, yo dije, pero ¿cómo así? Que Jesucristo fue el fundador de la verdadera iglesia, porque en él no hay error, ¿verdad? Es una partícula del Padre Dios. Es de la misma esencia de Dios en otra función, en una función diferente, pero conectado a la misma esencia del Padre. Eso quiere decir que Jesús escogió direccionado por su Padre. De hecho, la Biblia lo confirma porque él mismo decía, yo no hago nada por mi propia cuenta, sino que todo lo que yo hago es porque el Padre que está conmigo me confirma o me envía o me certifica. Entonces, dice que Jesucristo fundó la verdadera iglesia y escogió 12 discípulos, pero en esos 12, todos eran diferentes. Para la gente que está buscando iglesia países, porque que no encuentre, y que no se encuentre, y que esté en batalla, y que está, qué sé yo qué. Óigame, Jesús escogió a un Pedro, que era iracundo, pero, y fue el diablo que lo escogió, fue Jesús, y estaba ahí. Hello.
con lo que empezó la multiplicación del reino en la tierra. Después de Jesús ser, ¿verdad?, perseguido y todo lo demás, Jesús escoge esos 12 y dentro de esos 12 estaba Judas. Para gente que quiere irse de la iglesia porque Judas está ahí en la iglesia. Y cuando te mueva, va a tener otro Judas porque fue la iglesia que Jesucristo estableció. Eso empezó desde que Jesucristo escogió a los 12. No fue una iglesia de mentira. Jesús fue quien estableció la verdadera iglesia. Ahí estaba Judas, que lo negó. Ahí estaba Judas, que lo vendió. Ahí estaba Pedro. Hello. Para la gente muy herida. Para la gente que se siente muy mal. Para la gente que tiene las emociones muy a flor de piel. Jesús estableció la verdadera iglesia. Y ahí estaba Judas. Ahí estaba Pedro. Jesús le estableció. Y dentro de esos 12 habían con diferentes características, pero era falsa la iglesia. Alguien tiene que decir que sea un yuyuy. Jesús estableció la verdadera iglesia. Eso me conmovió demasiado porque hay demasiada gente quejándose. Hay demasiada gente diciendo que se va a la iglesia porque el líder, porque la líder, porque el pastor, porque no aguanto, porque es que me hace la guerra. Jesús quería que su evangelio se enseñara a todos los habitantes de la tierra y Jesús iba a utilizar diferentes herramientas a través de los mismos discípulos para que la iglesia, para que los que creyeran en él fueran aumentados. La vida y obra de Jesús en la tierra nos enseña que el hecho de que Judas esté en una iglesia, esté en un ministerio, no quiere decir que no fue Dios que lo plantó ahí. Porque cada Jesús necesita un Judas en su vida. Cada Jesús necesita un Pedro en su vida. Cada Jesús necesita un Matías en su vida. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que usted me está diciendo, predicadora? Lo que te estoy diciendo es que la vida de Jesús, su obra, su ministerio y su manifestación, óyeme bien, lo estamos estudiando para que tú veas que de un hombre ordinario, pero con una palabra del cielo, puede salir un llamado extraordinario y que después de ese llamado extraordinario, la vida de Jesús nos enseña que luego que Jesús asciende al cielo y se va, establece una iglesia a partir de los hechos de los apóstoles y dice que mayores cosas que las que él hizo, nosotros vamos a hacer. Tú tienes la información de Jesús. Jesús vino a la tierra y se manifestó. Jesús dejó su palabra escrita, revelada a través de hombres inspirados, pero ahora tú tienes que ser ese Jesús caminando aquí que manifieste lo que él manifestó. Tú tienes que ser ese Jesús. Tú tienes que ser ese Jesús manifestado aquí en la tierra, que no puedes tener ninguna bendita excusa para tú vivir una vida de integridad. No puedes tener ninguna bendita excusa para tú vivir una vida en santidad. Porque si te vas a la vida de Jesús, a él le mintieron y como quiera cumplió el propósito. A él lo persiguieron y cumplió el propósito. A él lo buscaban para matarlo, pero no pudieron matarlo hasta que no llegó el día de su crucifixión. Voy a hablar con gente aquí que tiene que pararse en la brecha, que tiene que dejar la locura espiritual, que tiene que saber que a usted no lo matan, a usted no lo destituyen, a usted no lo sacan, a usted no lo quitan antes de que llegue el tiempo de su manifestación. Porque la vida de Jesús enseña, la vida de Jesús enseña que no hay un Judas, por más que te traicione, que evite y que limite que tú puedas llegar al Gólgota y resucitar. Come on. Estoy hablando con gente
que está siendo zarandeado por Judas. Pero yo quiero decirte que la vida de Jesús te enseña a ti y me enseña a mí que no hay un pelo que aunque te niegue impida que tu carácter sea formado y que tú puedas ver la bendición de Dios sobre tu vida. Acostúmbrate a darle el pan a gente que después van a decir que no te conocieron. Pero es parte de la gestación de Dios sobre tu vida. Acostúmbrate a darle a gente, a darle a gente que se van a olvidar en el camino. Jesús lo hizo, pero él estaba cumpliendo con su asignación aquí en la tierra. Óigame bien. Jesús quería que su evangelio se enseñara a todos los habitantes de la tierra, por lo que eligió a 12 apóstoles para que testificaran de él. Ellos fueron los primeros líderes de su iglesia. Para la gente que dice, pero ¿y cómo él pudo hacer eso si él está en una posición de liderazgo? Pero ¿y cómo fulano hace eso si está en una posición de liderazgo fuerte en la iglesia? Si es un ministro, si es un predicador, si es qué sé yo quién, si es el que coge la ofrenda, si es el secretario de la iglesia, si es fulana. Yo te lo estoy diciendo aquí. Jesús escogió a Judas. Jesús escogió a Pedro. Jesús fue que lo escogió. Él estableció la verdadera iglesia. Entonces tú quieres decir que la iglesia donde tú estás no es de Dios porque tú identificaste un Judas ahí adentro. Tú quieres decir que el lugar donde Dios te plantó, Dios no está ahí porque hay un Pedro que Dios lo está utilizando para llevarte al cumplimiento. Tú quieres decir que no fue Dios que te estableció en esa relación porque Judas se levantó. Estudia la vida de Jesús y date cuenta que Jesús nos dejó la mayor referencia a nosotros como sus hijos, ¿verdad? Y oye los estableció como líderes de su iglesia, los cuales recibieron la autoridad para actuar en su nombre. Tú sabes que hay Judas por ahí que están haciendo cosas en nombre de Jesús. ¿Y tú crees que no fue Dios que lo permitió? Para que utilizaran la autoridad en su nombre, para llevar a cabo las obras que le habían visto hacer a él. Sin embargo, aunque Jesús los escogió a todos y era la iglesia verdadera, porque él había sido comisionado por el Padre para hacer todo lo que él hizo, no todo era perfecto, pero sí todo tenía un propósito. Óyeme lo que te voy a decir. No todos los sucesos que pasan en tu vida se verán perfectos. No todos serán perfectos, pero sí todos tendrán un propósito. No todo lo que te pasa se verá perfecto, pero sí todo tendrá propósito. Porque las manifestaciones de Judas, las manifestaciones de Pedro, eran frustrantes y eran alarmantes, pero estaban dentro del propósito de Dios para la vida de Jesús. Yo quiero que tú entiendas en esta noche que estudiando la vida de Jesús tienes que darte cuenta que hay cosas que no parecerán adecuadas, pero sí serán las correctas para manifestar el carácter de Cristo en tu vida, para revelar el carácter de Cristo en su vida. Y otro punto que quiero tocar ya para ir concluyendo
y que tengas bien en tu mente que Cristo fundamentó la verdadera iglesia, aunque no todos eran perfectos. Y dice el último, otras de las características de Jesús fue que no se redimió por medio a su sacrificio. Y una redención no es más que la paga que yo hago por alguien que debió pagar, pero no tenía la calidad, la capacidad ni los recursos para hacerlo. Y Jesús se convirtió en ese cheque que tú necesitabas para tú entrar y accesar por medio de la gracia al nuevo pacto. Y cada vez que tú vives una vida despegada y desalineada al diseño de Jesús, tú estás diciendo que el precio que él pagó no fue suficiente para redimirte a ti. Cada vez que tú vives una vida alejada de la presencia de Dios, cada vez que tú vives una vida desconectada de la guía y del diseño, del ejemplo de Jesús, tú estás diciendo que la redención que se pagó por ti no fue suficiente. Yo quiero que tú entiendas que si tú entiendes el precio que se pagó por ti, tú no te vas a dejar pisotear por nada ni nadie en tu vida. Cuando tú sientas el verdadero amor de Dios a través del sacrificio de su Hijo Jesús hacia tu vida, tú vas a entender que tú puedes recibir amor en la tierra porque ya recibiste el amor del cielo a través del sacrificio de Cristo. Entonces, Cristo a ti te redimió, pagó el precio por medio a su sacrificio. Y ese sacrificio le costó muerte. Ese sacrificio le costó persecución. Ese sacrificio le costó mantenerse en una conexión con el Padre y cuando estaba ya en el madero colgado. Ese sacrificio le costó aún sentir el abandono de su padre por el peso del pecado que estaba sobre él. Jesús vivió una vida humana desde antes de su gestación hasta su nacimiento y la manifestación de la obra del Padre aquí en la tierra, que nos indica que cuando el cielo declara una palabra en la tierra, no importa el tiempo que pase, no importa lo que acontezca, esa palabra vendrá a manifestación. Y yo termino diciéndote esto con el texto que leímos. Con el texto que leímos en Primera de Juan, en el primer capítulo de Juan. Tú sabes que los evangelios sinópticos hablan específicamente, y me gustan mucho los evangelios porque hablan de la vida de Jesús, y cada escritor habla de acuerdo a su perspectiva, de acuerdo a lo que vio, a lo que captó, a lo que recibió. Pero aquí entonces Juan profundiza más hablando de Jesús en cuanto a la eternidad que él tuvo y lo conectó al principio de Génesis 1:19. Entonces, Juan lo que está es traduciendo, reescribiendo para conectar lo que aconteció desde el principio de Génesis. Y Juan dice, en el principio el verbo era Dios o estaba con Dios. Y Génesis 1:19 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo que Juan quiso conectar era la idea de que el verbo ya existía desde antes del mismo tiempo en existencia. Juan deja claro que el verbo no es solamente el principio, sino que el principio, él estuvo en el principio del principio.
y estuvo con el principio antes de que todo se determinara. Y cuando dice que era el verbo, y todos sabemos que el verbo manifiesta que acción, un verbo es acción, movimiento. Entonces le hace referencia de verbo, dando a entender que antes de que la acción existiera, ya le estaba accionando dentro de su existencia. Entonces, ese verbo que se manifestó corporalmente desde la eternidad y hasta la eternidad, existía, estaba conectado a la deidad del Padre y se manifestó para que usted y yo pudiéramos accesar y por medio de su sacrificio poder reconectarnos otra vez con el Padre a través del Espíritu Santo. Así es que la vida de Jesús, yo quiero que tú entiendas que debe ser el referente más poderoso y más grande de nosotros como creyentes. Deje de enfocarse tanto en los discípulos y empiece a enfocarse en el maestro. Porque hay mucha gente que está desalineado porque se conectó tanto con los discípulos que se olvidó de ir al maestro. Y por cuanto esperan ejemplo de los discípulos, ya están desenfocados de la fuente. Pero yo quiero que tú entiendas que el discípulo nunca estará por encima del maestro. Así es que Jesús es la referencia de la iglesia. Y termino diciéndote lo que te dije al principio. El texto que dice, yo puedo pecar, yo puedo fallarte, yo puedo decepcionarte, yo puedo quizás no haber llenado tus expectativas. Y qué bueno, porque eso conecta con lo que estamos hablando hoy. Si yo no lleno tus expectativas, si quizás yo no vine con la palabra que tú esperabas, eso te está diciendo, vete a Jesús. Vete a la vida de Jesús, porque yo soy una representación de Él, pero Él es la fuente absoluta. Donde todo lo que emana de Él está conectado y direccionado al Padre. Ahora bien, ya Jesús vino, ya Jesús cumplió como hombre, ya Jesús por causa de todos nosotros padeció, murió, no le quitaron la vida, Él la entregó por causa de nosotros. Y como estaba escrito, al tercer día resucitó. Cuando resucita, le deja alineamiento a los discípulos y luego que le deja alineamiento, pues entonces se manifiesta esa promesa que es la otra parte de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Y usted sabe todo el revolú que empezó a armarse en el libro de los Hechos y todos los acontecimientos que vinieron y cómo la iglesia se aumentó. Pero ahora Jesús, ¿dónde está? A la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Es el mismo que vino en condición de hombre y se humanizó. Ahora está en espíritu, conectado con el Padre, intercediendo por ti, intercediendo por mí. Si fallaste, si pecaste, si tal vez no estás en la línea correcta del espíritu, si tal vez no estás haciendo las cosas que tienes que hacer en Dios, si hay situaciones que te han desenfocado y si pecaste, dice la Biblia, que si alguno peca, abogado tiene para con Dios, Jesucristo, hombre. Y si estás aquí y todavía no has reconocido a Cristo como tu Señor y tu Salvador, yo quiero que en esta noche tú tomes la decisión más importante de tu vida y que ese sacrificio y esa ofrenda de redención se haga evidente en tu vida y que ese Jesús que hablamos esta noche, que se humanizó y está sentado a la diestra del Padre, se entrone también esta noche en tu corazón y en tu vida, en el nombre poderoso de Jesús.